de exportación. Agradecerle su presencia y hablar de un tema, 20 años del Tratado de Libre Comercio, y todo enfocado a la agricultura. Muchas gracias por estar por acá. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos, José Ángel, al contrario. Bueno, pues vamos desde la experiencia de los agricultores, si me permites, Juan Carlos. Vamos, Patricio, ¿qué es lo que ha sucedido estos 20 años en materia agrícola en el asunto del TLC? Bueno, como todos sabemos, el TLC se firmó desde 1994 con América del Norte, y lo que ha sucedido en estos 20 años es de que hemos tenido un desarrollo muy bueno en las exportaciones hortofrutícolas de México. Por decirles nada más un dato, pasamos de exportar alrededor de 400 millones de pesos en tomates hace 15 años, a ya casi estar en 2.000 millones de dólares ya el año pasado. Esto quiere decir que nos ha ido muy bien en ese tema. Aunque en la otra cara de la moneda, que es los granos, ahí sí nos hemos visto afectados los productores de granos, porque no se han encontrado las fórmulas suficientes y necesarias para compensar la productividad de nuestros principales socios comerciales con los mexicanos. Doctor Segura, ¿cuál en los números, en las estadísticas, cuál es el referente en esta materia en el asunto del TLC? Fíjate que hay opiniones encontradas en este tema. Habrá quien diga que le fue bien en términos muy generales, habrá quien tenga una opinión contraria. Sin embargo, los números son muy contundentes, y particularmente del sector agrícola, ¿no? Las estadísticas a nivel nacional nos hablan de una exportación promedio de 380.000 millones de dólares a los últimos años. Sin embargo, seguimos viendo en el sector agrícola un número que a mí sí me preocupa, y lo digo con todas sus letras, que son de 11.000 millones de dólares en este sector. Es decir, la exportación manufacturera ha crecido de manera impresionante de 1993 a 2013. Hay arriba de 300.000 millones de dólares que son precisamente producto de la exportación manufacturera. Sin embargo, el campo lo sigo viendo como que va muy lento. Hay otros números que también nos hacen un poco levantar la antena de la preocupación, y que tiene que ver con nuestros amigos los del campo. Hay un dato que se maneja ahí por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que manifiesta que fueron 7 millones de empresarios agrícolas los que han sido desplazados en estos 20 años de Tratado de Libre Comercio. Sobre todo los graneros, ¿no? Pero 7 millones, pero ahí te va la parte más importante. 2.5 millones de ellos tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos. Y lo doblemente preocupante es ciertamente que los otros 5 millones cambiaron de actividad. Entonces creo que hay unos focos de alerta muy interesantes en lo que es el sector agrícola, y un balance muy general que podemos hacer en esta primera pregunta de lo que ha sucedido en el Tratado de Libre Comercio en el sector agrícola. Fíjate que recuerdo, doctor Segura y Patricio Robles, recuerdo en aquel enero del 2004 cuando inició el TLC en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que era uno de los temas. El tema de la manufactura, el tema de la industria, de los obreros, sin duda creo, en el caso de Jalisco es evidente el tema de cómo se desarrolló la manufactura, la industria automotriz, las empresas que se dedican básicamente a la generación de productos electrónicos. Sin duda el TLC fue de mucho beneficio. Pero en aquel entonces recuerdo que había hasta problemas para el ingreso de los choferes de trailers o productos a los Estados Unidos. Había un problema del tema de los agricultores, porque se hablaba de que en Estados Unidos, aunque se habla de que no hay subsidios, pero sí hay un gran proteccionismo a los agroproductores. Y sí hay subsidios también, ¿no? Sí hay subsidios también. Pero entonces, creo que los datos que nos estás dando, doctor Segura, muestran claramente que el tema en el área de la agricultura pues, no ha resultado de tal impacto como se esperaba, ¿no? Así es. Y prácticamente yo reiteraré mucho esta parte porque nos interesa precisamente por el sector en el que estamos manejando la entrevista. Sinaloa es un perfil que en términos de exportación es agrícola, en términos de exportación es eminentemente agrícola. Sinaloa, nosotros tenemos una balanza comercial del orden de los 2.300 millones de dólares de exportación, de los cuales 1.200, alrededor de 1.200 son del sector agrícola, son productos agrícolas. Es decir, el perfil exportador del estado de Sinaloa ciertamente es agrícola.
aunque en términos de la aportación que tiene el sector agrícola al PIB es mínima todavía, ¿no? Es decir, el sector agrícola participa en el PIB por alrededor de entre los 11 y los 15% del Producto Interno Bruto. De manera directa, aunque habría que aclarar, aquí sí me meto, porque de manera indirecta nosotros hemos calculado que es hasta el 30%. Hay un dicho que tenemos aquí. ¿El 30% qué? Perdón, me perdí. Del 30% del PIB. Entonces no es tan marginal. No, y te lo digo de esta manera. Aquí en Sinaloa decimos que cuando el sector agrícola le da un resfriado a la economía estatal, le da una gripa así, ¿no? Eso es lo que te dice la importancia, la gran importancia del sector agrícola en la economía estatal. Ahora bien, nada más, bueno, no sé. Nada más para concluir, aquí siempre es importante poner la referencia para que esto sea cuestionable o no, ¿no? Y lo más importante en lo que dice la INEGI es la participación en ese tipo de números. Por supuesto que Patricio tendrá razón por esos números que de manera adicional giran alrededor de este Producto Interno Bruto. Sin embargo, la estadística es muy clara, entre 11 y 13% del Producto Interno Bruto lo conforma el sector agrícola, el 60% lo conforma el sector servicios, y a lo mejor ahí es donde se traslapa un poquito este intercambio de servicios, pero ciertamente yo creo que el Estado, ante los resultados que tiene el Tratado de Libre Comercio, debe de sentarse en la mesa de las reflexiones y decir qué rumbo debe tomar el Estado, por supuesto, sin descuidar una actividad tan importante como lo es el campo. Oye, ¿lo habrán tratado ayer Obama, Peña y el primer ministro canadiense? A mí me da la impresión que lo que estuvieron dialogando Stephen Harper de Canadá, Barack Obama, Peña Nieto, fue más ya el enfoque hacia la liberación comercial, pero teniendo como miras el Pacto Transpacífico. Ya el Tratado de Libre Comercio, creo que ellos dicen que es un documento prácticamente agotado, le dedicaron todo un capítulo, el capítulo 7 del Tratado de Libre Comercio, así lo establece, todo un capítulo para el campo. Pero lo interesante de todo esto es que en ese capítulo 7, el 703, el 704 y el 707 hablan de las facilidades para el comercio exterior agropecuario, y lo que vemos en la realidad, y que Patricio y la gente del campo no me dejarán mentir, es que lo que menos hay es facilidades para el comercio de los productos agrícolas. Así es, Estados Unidos como promotor en su tiempo también del Tratado de Libre Comercio, como promotor de políticas de una economía abierta, ellos siempre han protegido a sus productores, Raúl. Han tenido especial atención y cuidado de proteger a sus productores. En México no lo sentimos tanto así. El gobierno mexicano necesita enfocarse más en ese tema. Estamos en una economía abierta, pero de alguna manera necesitamos que se apoye más, sobre todo a un sector estratégico como es el sector agrícola, el sector productor de alimentos. No podemos olvidar que actualmente estamos importando en algunos alimentos hasta el 80% de las necesidades que tenemos. Maíz el 50% más o menos. O sea, eso nos habla pues de la necesidad de apoyar, de políticas públicas que apoyen más a la producción agroalimentaria para ser autosuficientes. Los datos, la FAO habla de que con que produzcamos el 70% de nuestras necesidades ya podríamos hablar de una autosuficiencia. Y eso es lo que tenemos todavía pendiente. Yo quisiera dejar emplazados, si me permites, doctor Segura y a Patricio, a poder hacer un programa a fondo para hablar ampliamente del tema. Me parece que es suficientemente importante, porque ayer ya se decía, ¿no? Es un círculo vicioso. El campo necesita más incentivos, se genera más producción, hay más oferta, baja el precio. Entonces, ¿cómo rompes ese círculo que de alguna forma dices, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Y analizar
igual me parece que vale la pena, quizás cada rubro, doctor Segura, con su gran conocimiento del tema, poder hablar de sectores. Me parece que ameritaría, José Ángel, un fondo amplio para poder hablar del tema. Y hay una cosa bien importante este año, este año va la reforma al campo, ¿no? Este año ya la Ya no sé si asustarme o que me dé gusto. Bueno, porque lo que tenemos, la tarea que tenemos los productores, las organizaciones y todos quienes estamos inmiscuidos en el campo es hacer propuestas. No dejar que sea la reforma una propuesta vista nada más desde el punto de vista del escritorio, del gobierno o de los legisladores. No, los productores necesitamos participar y aportar. Se habla de que para el segundo periodo de sesiones en septiembre va la iniciativa del presidente. Pues hay que quedamos pendientes para una fondo. Doctor Segura, muchas gracias. Patricio, muchas gracias. Vamos a una pausa. Estamos ya en eso que es el programa especial Pueblo 2014. Decirle que suministros para laboratorio, industria y acuicultura Sumilab, contamos con equipos de las mejores marcas. Sumilab es una empresa 100% mexicana, teniendo como objetivo principal el surtir a todo laboratorio desde análisis clínicos, acuícolas, industria y centros de investigación. Contamos con sucursales en Culiacán, Los Mochis, Hermosillo, Mazatlán y Obregón.